¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la alarmante subida del nivel del mar con otro notable invitado, Juan Pablo Olson, sociólogo ambientalista directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo Olson, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, mucho gusto, un placer estar en el programa y un saludo para toda la audiencia. El secretario general de Naciones Unidas, estoy hablando de Antonio Guterres, dijo en un informe en días recientes, textual: catástrofe global de subida del nivel del mar amenaza especialmente a paraísos en las naciones insulares del Pacífico suroriental. ¿Cuán grave es el problema? El problema es realmente muy grave y lo preocupante es que no solo es grave ahora, sino que lo que Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, señala es que va a seguir empeorando. No solo es grave la situación de todas las islas del Pacífico, de todos los estados insulares, porque naturalmente una de las consecuencias del calentamiento global, de este fenómeno que tiene como causa la matriz fósil de gas, petróleo y carbón, y que es un fenómeno que desde la revolución industrial en adelante se ha venido profundizando y se sigue profundizando. Y Antonio Guterres señala, hasta que no se eliminen los combustibles fósiles, este problema va a seguir empeorando. Eso genera el aumento de la temperatura promedio del planeta, naturalmente un derretimiento de los polos, de los hielos polares, que genera naturalmente un aumento de la masa oceánica. Las principales víctimas, el principal impacto natural del aumento de la masa oceánica en el Pacífico son los estados insulares que están viviendo la situación dramática que si desde la década del 80 ha venido aumentando el nivel del mar de manera acelerada y la altura promedio de las viviendas de las islas de los estados insulares es de entre 1 metro y 2 metros, naturalmente están en estado muy dramático estas poblaciones de profunda vulnerabilidad, y el llamado al que hace Antonio Guterres es mirar, que el mundo mire las islas del Pacífico, que mire el drama de la inundación y la pérdida de viviendas, el peligro de la pérdida de vidas, de la pérdida de mucha de la vida y la calidad de vida de los isleños, y está diciendo que se hagan cargo los responsables de este problema. Los estados insulares no son responsables de la emanación de los gases de efecto invernadero y del calentamiento del planeta, y los responsables son los países desarrollados, son el G20, y Antonio Guterres hace un llamado cada vez más desesperado para que haya una reacción y para que se pueda todavía revertir este dramático proceso. Estamos hablando de que también en líneas grandes pinceladas, acá estamos hablando de un aumento del mar de los últimos 10 años de que puede llegar de 20 a 30 centímetros, es más que significativo. Pero ¿por qué aumenta más el mar en el sector occidental, suroccidental del Pacífico? Se viene dando este fenómeno desde el año 93, que es particularmente quienes más son afectadas son estas islas del Pacífico. Realmente este fenómeno se viene dando, quienes son los más afectados, lo habíamos mencionado en otra ocasión, son del conjunto de la comunidad global. Por el calentamiento global se ven afectada el conjunto de la comunidad global, pero particularmente los países más pobres, los países del sur global, América Latina, África y el sudeste asiático, y las islas del Pacífico, que son las que más padecen este aumento, como vos mencionaste, que con el paso de los años puede llegar a un promedio de 30 centímetros, que no es solamente el aumento del nivel del mar que va a inundar y va a generar la pérdida de las viviendas y el perjuicio de la vida de los pobladores de las islas, sino que es un fenómeno de destrucción de los ecosistemas marinos, de la población de peces, porque lo que sucede con el calentamiento global, que esto vale la pena aclararlo, no es solo el aumento que todos podemos pensar desde el sentido común de la temperatura de la atmósfera. Lo que señalan los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y la Organización Meteorológica Mundial es que hay un aumento en múltiples dimensiones de la atmósfera, de la masa oceánica, del suelo, digamos, el océano en sus distintas capas. Entonces es un problema que va conjugando
una crisis que se va profundizando, y lo que Antonio Guterres hace, lo que los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático o la Organización Meteorológica Mundial, es alertarnos que este proceso está afectando ahora a las islas del Pacífico, pero que va a seguir afectando al conjunto de las poblaciones de las distintas regiones en distintas medidas. Y lo que te agregaría es un llamado de atención de que hacia esta COP29 se tiene que discutir realmente el factor clave del debate sobre el calentamiento global, que es el financiamiento para que todos los países cuenten, sobre todo los más vulnerables, con financiamiento para adaptación y mitigación. Porque lo que está en juego, Jorge, son la vida de miles de millones de personas si se sigue profundizando el problema del calentamiento global, que es la real decisión de dejar atrás los combustibles fósiles. Antonio Guterres dice, no nos hagamos ilusiones, solamente con la eliminación gradual de los combustibles fósiles este grave problema se soluciona. Si no, no hace otra cosa que empeorar. Justamente lo que tú señalabas entonces de que al derretirse por el calentamiento de la Tierra, los glaciares y lo que tiene que ver el deshielo, por ejemplo, de la Antártida, todos esos elementos contribuyen a que esa parte del Pacífico se aumenta más y sufre más las consecuencias. Y un dato también que no es menor, entonces, Juan Pablo, que según está diciendo el secretario general de la ONU, en esas islas el 90% de la población vive a menos de 5 kilómetros del océano, o sea que es más que vulnerable. Sí, ese es el drama de las islas del Pacífico actual, que son las principales víctimas de este proceso de largo aliento que viene, como te decía, desde la Revolución Industrial en adelante, que es todo un fenómeno dinámico de aumento de la temperatura promedio del planeta cada vez mayor, que provoca naturalmente el derretimiento de los hielos del Polo Norte y del Polo Sur, que gradualmente van aumentando la masa oceánica, cuyos principales principales perjudicados en esta etapa son las islas del Pacífico, pero eso es un fenómeno que se expande, y el drama de las islas del Pacífico es que la mayor parte de la infraestructura y de las viviendas están naturalmente en la vida isleña sobre la costa, con lo cual el escenario de profunda vulnerabilidad es lo que señala el secretario general de las Naciones Unidas, que es la vulnerabilidad de los pobladores que viven y que está en riesgo su vida por el aumento de la masa oceánica que genera el derretimiento de los polos, que genera el calentamiento por la matriz fósil de gas, petróleo y carbón. La pregunta es, ¿qué van a hacer las corporaciones petroleras que generan estos problemas? ¿Qué van a hacer las 100 principales empresas transnacionales responsables del 70% de los gases de emanación de dióxido de carbono que generan el calentamiento global? ¿Qué van a hacer los países del G20 ante este riesgo de pérdida de vidas humanas en las islas del Pacífico? Me parece que el secretario general de las Naciones Unidas, posiblemente con otro tono, lo que está planteando es este tipo de interrogantes y de preocupaciones. También habla justamente el secretario general de la ONU de que otros efectos, digamos, colaterales a esto es la acidificación y también el aumento de olas marinas de calor. Claro, como mencionábamos recién, el fenómeno del calentamiento global, que tiene que ver con la intensificación de los fenómenos extremos de mayores lluvias, mayores, por otro lado, sequías, inundaciones, olas de calor mortales, en el océano genera su propio proceso de acidificación, destrucción de los ecosistemas marinos, un perjuicio cada vez gradualmente mayor de la población de peces, un riesgo de la destrucción de los ecosistemas, de los corales en el suelo oceánico. Entonces hay un fenómeno que los científicos están alertando, que es cómo se va generando por ahora, por momentos de manera invisible, todo este proceso dinámico que implica el calentamiento global, que no solo es lo que vemos de olas de calor o incendios, sino que dentro del océano está generando un impacto y un perjuicio que a mediano y largo plazo va a ser irreversible. Entonces, lo que dice el secretario general Guterres es, escuchemos a los científicos y tomemos acción, porque este es un SOS, una alerta mundial para una reacción de la sociedad civil, de la comunidad global, que se movilice, que haga eco de esta alerta y que sobre todo hagamos un llamado como comunidad global a los responsables, a los que tienen capacidad de financiar
la solución de este problema, a los que son responsables de la causa de este problema y a los que deberían estar en el liderazgo de una agenda de soluciones que todavía estamos a tiempo, ofrezcan a las islas del Pacífico una solución para revertir esta tendencia. Lo que dice Antonio Guterres es todavía estamos a tiempo, pero hay cada vez más un menor margen de reacción y de revertir este proceso. Por eso el llamado, por eso Jorge también instalar este tema en los medios de comunicación, que muchas veces lo hablamos y que yo siempre te agradezco y te felicito por tomar siempre estas alertas, estos ejes que afectan a nuestras comunidades, sobre todo a los países de América Latina y el Caribe, África y el sudeste asiático. 4.500 millones de personas, la mitad del planeta, va a estar en vulnerabilidad extrema de avanzar en las próximas décadas. Esta conjugación de crisis climática, crisis de deuda, pobreza, endeudamiento, saqueo, colonialismo, y me parece que nos podemos anticipar un poco. Estos temas se van a agravar y en la COP, sobre todo del año que viene, en Brasil, en la ciudad de Belém do Pará, convocada por Lula da Silva, me parece que estos temas van a estar absolutamente candentes y van a pedir con urgencia liderazgos reales de los líderes mundiales, como el Papa Francisco, como Lula da Silva, como Gustavo Petro, como diferentes líderes europeos, latinoamericanos, africanos y de Asia, para empezar a buscar en serio una solución, porque este alerta actual, uno podría decir, bueno, el problema sería de las islas del Pacífico. No, este es un problema de toda la comunidad global, que en este momento quienes más lo padecen coyunturalmente son los pobladores de los estados insulares. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo Olson directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo, sociólogo ambientalista, sobre la subida del nivel del mar. Un informe del secretario general de Naciones Unidas justamente califica esta situación como alarmante y catastrófica. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Pablo Olsen directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo, sociólogo ambientalista. Estamos hablando sobre la subida del nivel del mar, un nuevo informe precisamente que acaba de liberar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alerta de lo grave de la situación. Ahora, siendo abogado del diablo, Juan Pablo, si estamos hablando del secretario general de la ONU tratando de influir en crear conciencia de todo esto, ha hecho enormes esfuerzos con el tema de, por ejemplo, este ataque de Israel a la Franja de Gaza. Llamamos 40.000 palestinos muertos o para muchos asesinados, para otros un genocidio sistemático que viene reclamando el secretario de la ONU de que pare, no para. El tema del conflicto de Ucrania con Rusia también lleva más de 2 años, pide el fin del conflicto, el secretario general no para. ¿Por qué deberíamos ser optimistas que este llamado, como tú dices, a los responsables que claramente se identifican quiénes son, pueda de alguna forma prender cuando todos sus llamados anteriores con temas así graves parecen no tener efecto? Bueno, gran pregunta, Jorge. Es una pregunta de geopolítica que abordaste, digamos, los principales, te diría, conflictos que están presentes en el escenario. El intelectual norteamericano Noam Chomsky viene alertando hace muchos años de este problema, que es la tensión entre Rusia y Ucrania, este genocidio a cielo abierto en Palestina por parte de Israel, y cómo hay una intención de incidir por parte de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que lo natural y lo que obliga su posición ética y moral es llamar a
resolver este tipo de conflictos, en donde me parece que se ve una trama de las tensiones del mundo complejo que estamos viviendo y de las profundas crisis en distintas dimensiones, en la cual ahora estamos abordando la crisis climática, pero me parece que tienen puntos de toque, porque me parece muy grave lo que vos mencionaste de este genocidio que se está llevando adelante en Palestina por parte de Israel, con la complicidad de Estados Unidos y de países europeos. Entonces me parece que ahí hay una idea de genocidio muy explícito y de una situación dramática de los asesinatos que se están llevando adelante en Gaza. Acá estamos hablando, y tú mencionabas en un momento, de la próxima reunión COP, que es la reunión que organiza Naciones Unidas respecto al tema del cambio climático y que será en Brasil. En la COP anterior y en las COPs anteriores se describe que en realidad hay más de 1000, atención, por lo menos 1000 lobistas que van a estas reuniones simplemente a sabotear, a bombardear todo lo que tiene que ver la agenda para que continúe el status quo. Es decir, que entonces en ese sentido también van a bombardear que este tema de la subida del mar no les preocupe, porque en realidad esto tú acabas de decir es producto de los combustibles fósiles. Bueno, Jorge, vos lo mencionaste bien. Me parece que el tema hacia adelante y la búsqueda de las soluciones es quiénes son los responsables y qué actitud tienen los responsables. Mencionamos que el gran problema es el lobby petrolero, el lobby de las grandes corporaciones, que hay que estar atentos a cómo se desempeñan, sobre todo en los escenarios de posibles soluciones a este problema. En las cumbres climáticas viene predominando la presencia de lobistas de las corporaciones petroleras. Hay un promedio en cada cumbre que están entre 1.500 o 2.000 lobistas que van a hacer presión en las cumbres climáticas, lo cual se espera que va a suceder en la COP29, cuyo país anfitrión es un país productor de petróleo. Entonces me parece que el grave problema es qué tiene que pasar para que los responsables realmente tomen conciencia y hagan un cambio en su dinámica, que hasta ahora viene siendo extraer hasta la última gota de petróleo para generar la mayor ganancia posible, sin importar las consecuencias sociales, las consecuencias humanas, las consecuencias ambientales. No les importa, Jorge, pareciera no importarle la pérdida de vidas humanas, la pérdida de infraestructura, la inundación de las islas del Pacífico por el aumento de la masa oceánica. Es decir, lo que señala el Papa Francisco de que hay sectores de las corporaciones que parecieran imponer una agenda en donde el dios dinero está en el centro y generan sacrificio de vidas humanas para mantener un sistema y un statu quo que evidentemente está generando población descartable y territorios de sacrificio. Entonces Antonio Guterres dice, bueno, veamos a los responsables de su rol, obviamente, de secretario general de las Naciones Unidas, y me parece que desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde las organizaciones de los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos ambientales, la capacidad de movilización de la sociedad civil, hay que empezar, te diría, como dicen algunos sociólogos, el 99% de la población mundial se tiene que movilizar contra un 1% liderado por una élite global y por un conjunto de corporaciones, en su mayoría petroleras, que son responsables de este genocidio como consecuencia del calentamiento global, te diría un genocidio climático con pérdida de vidas humanas y de infraestructura, y hay que hacerse cargo y generar una otra agenda participativa, popular, democrática, con liderazgos de los países que son víctimas. Por eso Antonio Guterres dice bien, las islas del Pacífico están liderando un SOS mundial, un llamado de atención, y hay que escuchar y acompañar ese llamado de auxilio. Y me parece que en parte hay que pensar desde dónde de la sociedad civil nos podemos movilizar y organizar para confrontar con este modelo de la élite y de los lobistas petroleros que nos está colocando en una agenda de población descartable, territorios de sacrificio y sin soluciones, con una hipocresía absoluta. Y me parece que hay que respaldarse en los líderes mundiales que sí tienen una voz de denuncia real, como el Papa Francisco, como Antonio Guterres, como Lula da Silva, como distintos líderes. Y acá está el desafío de tener una voz fuerte desde América Latina,
una voz fuerte desde África y unir el sur global para escuchar el grito de la tierra y el grito de los excluidos y generar un modelo de producción y consumo que sea distinto y que esté a la altura de los desafíos de este año, de los próximos años y las próximas décadas, porque entre el año actual 2024 y el 2050 se define mucho cuáles van a ser las condiciones del destino de la humanidad con la presencia de estos conflictos que vos mencionaste, el calentamiento global, la crisis de las democracias, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Bueno, ¿cómo va a ser la respuesta de la sociedad, de la comunidad global y de los líderes mundiales ante estos desafíos realmente acuciantes, te diría, Jorge? Y acá hace entonces una asignatura pendiente, Juan Pablo, porque si tú comentas que el 99% de la población mundial es víctima de esto, que lo maneja el 1%, y utiliza entonces el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificativos respecto a la subida del nivel del mar en el planeta como catástrofe, alarma justificada, los medios hegemónicos que acá tenemos que asumir que están al servicio de ese 1%, a nivel de crear conciencia generalizada de la población para que de alguna forma se ponga más presión sobre esto, este problema no sale difundido en forma masiva y permanente para que, digamos, sea una parte de la vida diaria de todos nosotros, los habitantes de este planeta, que esto hay que pararlo antes de que todavía sea una catástrofe mayor. Todo esto para preguntarte entonces, ¿los medios hegemónicos también son cómplices de que esto siga? Los medios de comunicación, Jorge, son absolutamente cómplices y responsables en parte, directa o indirectamente, de esta secuencia de decisiones de las corporaciones, medios de comunicación que están en complicidad con las corporaciones, los lobistas y la industria fósil, que mantienen oculto el impacto del calentamiento global en la atmósfera y en la vida de las personas. Entonces van a tener que hacerse cargo de la responsabilidad, porque los medios de comunicación tienen una relación directa a lo que vos mencionaste con el nivel de información de la sociedad, que tiene el derecho a informarse de una información veraz e informarse libremente. Los medios de comunicación están incumpliendo con este derecho de la ciudadanía y la ciudadanía mundial tendrá que reaccionar ante esta política de censura de la verdad, de la consecuencia de la acción humana y sobre todo de la matriz fósil de gas, petróleo y carbón, pero muchas veces coincide que los dueños, vamos a decirlo así metafóricamente, los dueños del planeta, los dueños de las grandes corporaciones, quienes se creen los dueños del planeta, son también los dueños de los grandes medios de comunicación que van generando esta dinámica de manipulación de masas, de entretenimiento y distracción, de profundizar la sociedad de consumo o hiperconsumo individualista, y hay que desandar justamente ese camino porque, como vos bien lo mencionás, Jorge, la clave de esta nueva época para generar una reacción de la humanidad, para reaccionar en defensa de sí misma en contra de este modelo de la ley global, es el nivel de información al que podemos acceder, el nivel de conciencia al que nos podemos elevar para saber que estamos en un momento clave de la humanidad, donde de profundizarse este problema y de seguir ocultándolo o tergiversándolo, o de seguir yendo los lobistas a las cumbres climáticas mundiales a tergiversar el verdadero problema y las verdaderas causas del problema, bueno, me parece que ahí está el desafío. El rol de los medios de comunicación ante la grave crisis climática y ecológica y el rol de la verdad y de los periodistas ante un drama de la humanidad, ante un drama de la madre tierra que se profundiza y se hace presente y se hace visible, como en este momento ha publicado Antonio Guterres y la Organización Meteorológica Mundial. En este momento ponemos el foco en las islas del Pacífico. Ya de manera permanente, y dinámica, se vienen dando graves efectos en distintas partes del mundo y sobre todo en los países más vulnerables del sur global, efectos muy dramáticos relacionados a la crisis climática y, como te decía, manipulación de los medios de comunicación, crisis climática, endeudamiento, pobreza. Tiene que llegar un momento, Jorge, que realmente el sur global encuentre otra agenda, otra dinámica y otra respuesta ante la manipulación
de los medios de comunicación y ante su complicidad con las corporaciones transnacionales. Juan Pablo Olson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo.